Hoy nos vamos en el tren turístico a conocer la Carraca de San Fernando. Hola, yo soy Vicky Rubio y esto es de Turisteo. Si estás por Cádiz este verano, una de las cosas que puedes hacer es conocer la Carraca de San Fernando, la cual la puedes visitar si te inscribes primero en la oficina de turismo y tomando este tren turístico, que durante el trayecto hasta llegar a la misma pues puede ver un paisaje muy interesante de la ciudad de San Fernando, como puede ser la Salina y Estero o el famoso puente de hierro de la ciudad. Después de cruzar la puerta de tierra o la antigua puerta del mar, ya llegamos a la Carraca, que se divide en dos partes: los astilleros, más conocido popularmente como Bazán, y una pequeña base naval, que es por donde vamos a entrar. Por eso hay que inscribirse primero en turismo, porque tenemos que dar los nombres y los DNI para poder entrar. Pero vamos, una vez que se pasa el control de entrada, pues ya se puede continuar con la visita. Para hablar de los orígenes de la Carraca nos tenemos que remontar al año 1702, cuando la flota de las Indias recibió un ataque en Vigo por parte de piratas ingleses. Y es que en aquel entonces España tenía el monopolio con las colonias americanas, cosa que no veía bien en otros países, así que se dedicaba a sabotearnos todo lo que podían. Así que para evitar más sabotaje, el rey Felipe V le pidió a José Patiño que mejorara la armada, y él lo hizo de esta forma, pues mejorando las condiciones del arsenal que estaba en Cartagena para combatir contra los berberiscos, y además mandó construir dos arsenales más, uno en Ferrol y otro en Cádiz, todo para construir barcos grandes, nuevos y con mejores tecnologías. El motivo por el que se mandó construir un arsenal en Cádiz es porque esta ciudad era el último puerto de salida de la flota de India antes de cruzar el Atlántico. Y el lugar escogido en Cádiz para construir este arsenal era la Carraca, llamada así porque había naufragado un barco tipo Carraca, que era un barco muy grande para hacer grandes travesías. Este lugar fue escogido para construir el arsenal por su lugar estratégico, ya que si alguna tropa enemiga quería atacar la base naval, tenía que entrar dentro de la bahía y exponerse a los ataques que podía venir de las localidades que forman parte de la bahía de Cádiz. Pero sin embargo, la construcción de la Carraca se tardó más de lo esperado, porque se hizo sobre suelo pantanoso. Como hemos visto en el tren y he explicado, esta parte está formada por esteros y salinas y marismas, por lo cual pues el suelo no es un suelo firme. Así que para resolver este problema se decidió construir la Carraca utilizando el mismo sistema que se utilizó en el siglo VII para construir la ciudad de Venecia. Este sistema constituye en hundir, en este caso en el fango, una hilera de estacas de madera, ¿no?, formando como un mini bosque debajo del fango. Este sistema de clavar las estacas dentro del fango, en este caso, es muy eficaz porque al estar las estacas debajo del nivel del mar está protegida del oxígeno y no se pudren. Sin embargo, a pesar de este sistema de construcción, la Carraca se enfrenta cada X tiempo al fenómeno conocido como mareas vivas, que es cuando el nivel del mar sube más de lo esperado por una serie de condiciones, que es por ejemplo cuando la luna está llena. De hecho, el soldado que nos hizo compañía durante esta visita nos dijo que llevaba solamente desde mayo y ya vio alguna que otra vez cómo el agua pues entraba a través de la calle principal de la Carraca. De cuando se construyó la Carraca, pues todavía se conservan los almacenes, el polvorín, el almacén, la calle principal donde se encuentra la casa del almirante, que por motivo de seguridad pues no se nos permitió grabar, y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Seguro que os preguntaréis por qué una iglesia en este lugar está dedicada a la Virgen del Rosario y no a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros. Esto se debe a que antiguamente la Virgen del Rosario era la patrona de la Armada y del Ejército en general, porque se atribuye su ayuda divina a la victoria que tuvo la flota española contra los turcos en la famosa batalla de Lepanto. No fue hasta 1901 cuando se unió los tres tipos de marinería, vamos a decirlo así, a la Virgen del Carmen, ¿no? Los pescadores, los mercantes y la armada. Lo primero que piensas cuando ves la fachada de la iglesia es que se trata de un templo sencillo. Sin embargo, cuando cruza las puertas, pues cambia completamente de opinión, viendo que es una iglesia muy ricamente decorada y además tiene una curiosidad: está hecha íntegramente de madera. Todos los artesanos que estaban en su momento trabajando dentro de la carraca, haciendo los barcos, eran los encargados también de hacer la iglesia. Tenía tanta técnica estos carpinteros que lograba disimular la madera y parece en algunos casos, si te fijas, que estamos hablando de un metal precioso como por ejemplo es el bronce. Lo único que no es de madera es el altar de plata costeado por Juan Querbot, que es el tatarabuelo del cardenal Spínola. Y aquí va un dato curioso: la iglesia de la Divina Pastora de San Fernando es muy similar a esta iglesia, porque se utilizaron los mismos planos para construirla. El motivo, que fueron los marinos y los operarios de la carraca quienes fundaron la Hermandad La Divina Pastora, y cuando llegó el momento de querer construir su iglesia, pidieron los planos a los operarios correspondientes. En la entrada de la iglesia podemos ver una placa que conmemora este hecho. Justo debajo hay un azulejo de la Divina Pastora y debajo vemos una campana que perteneció a la primera iglesia que hubo en la carraca y que fue sustituida por la que se encuentra actualmente. ¿Sabéis que Cádiz se salvó de ser tragada por un maremoto en 1755? Pues lo mismo ocurrió con la carraca. Así que cada año, en el mes de junio, realiza una ceremonia llamada la bendición del mar, durante el cual realiza una procesión donde saca a San José, y en este ritual pues da gracias a la ayuda divina y bendice al mar para que los proteja y no haya más víctimas mortales causadas por el agua. Con el trenecito se visita el muelle de la carraca y entre otros barcos pues a nosotros nos cuadró que ese día hubo la botadura de un barco realizado allí en la Bazán, un patrullero para la armada llamado el Audaz. Y es que, como dato curioso de la historia del Arsenal como construcción de barco, ¿no? Podemos decir que el primer barco que se hizo fue el velero Andalucía, que el Asedo fue el primer buque de hierro español y que aquí se construyó el submarino de Isaac Peral. Y también se hizo aquí en las aguas de las bahías de Cádiz las pruebas del submarino, que tuvo mucho éxito, que de haber sido reconocido como debiera, hubiera colocado a la Armada Española en la número 1 en tecnología. Os voy a hablar de la cara menos amable de la carraca, que es la prisión de las Cuatro Torres, donde aquí hubo prisioneros de guerra y también prisioneros políticos, como por ejemplo Francisco de Miranda y Rodríguez, que estuvo aquí porque él fue uno de los impulsores de la independencia de Venezuela. Antes este país era una colonia española y como él logró que se separara de nuestro país, fue acusado de traición al rey. Y además, aquí durante el reinado de Carlos IV fueron encerrados muchos gitanos porque eran perseguidos precisamente por el color de su piel. Bueno, desde otra perspectiva podemos ver la situación que tiene la carraca, ¿no? Al estar dentro de la bahía de Cádiz, era un lugar ideal para evitar ataques de posibles enemigos, ya que quienes querían entrar para atacar, pues al entrar dentro de la bahía, podían recibir el ataque de las poblaciones y evitar que la escena de la carraca pues fuera atacada.
Con la marea baja podemos ver que estamos en un terreno pantanoso, por lo cual se ve que esta base naval no es una base ideal, ya que barcos grandes no pueden estar aquí porque al bajar la marea se pueden quedar atrapados con el fango. Así que la mejora de la tecnología que hace que puedan crearse barcos más grandes y la construcción del puente de Carranza en los años 60 hace, claro, tenía un tráfico muy fluido, no puede hacer que el puente cada 2x3 se abra por el paso de estos grandes buques, así que no tiene muchos barcos la Carraca que lo utilice como puerto base, pero sí podemos presumir de que el Juan Sebastián Elcano lo utiliza. De hecho, acaba de llegar de su viaje de instrucción y está aquí para sus reparaciones hasta la próxima temporada o su próximo viaje. Y es todo por hoy.